Y seguimos aquí en Buen Día Uruguay. Es un verdadero honor recibir a la escritora chilena Marcela Serrano, que nos acompaña en esta oportunidad. Ella viene por motivo de su último libro. Bienvenida, Marcela, es un gusto recibirte. ¿Cómo Hola, estás? Soledad. Bien, muchas gracias. ¿Llegada directamente de Santiago de Chile? Sí, pero también venía de Argentina y Ahí de está. Madrid y, en fin, le he dado hartas vueltas. Bueno, muy bienvenida al país. Venís a presentar la novena, que curiosamente es tu 10º libro. Claro, no me coincidió el número. Es mi décimo. Bueno, y por supuesto que el tema político siempre está presente, ¿verdad?, en tu literatura. Acá Sí. estamos hablando, bueno, si querés vamos a repasar brevemente la historia de esta novela, que tiene que ver con un joven exiliado, ¿verdad?, que se tiene que refugiar en el campo por protestar contra la Relegado, dictadura. que es una figura rara chilena que ustedes no la tenían. A ver, Que en vez del exilio, que es mandarte fuera del país, te tomaban... dentro del país, Exacto. a la zona rural, Exacto, digamos. claro. Bien, contanos un poquito sobre el protagonista, que además es masculino y ya lo vamos a hablar también. Sí. El protagonista retrata toda una época que eran los 80 en Chile, que había mucho movimiento de protesta a nivel estudiantil especialmente. Entonces él es uno de estos chiquillos que tenía un currículum, ya la policía lo conocía. Entonces en una marcha lo pesca la policía y lo relega, que era este castigo que le daban a la gente, que era extirparlos del lugar de su vida, extirparlos del lugar de estudio, de la casa, de todo, y votarlos, porque eso es lo que hacían, los votaban en algún lugar difícil, rural, donde tenían que arreglársela, firmando todos los días y con un perímetro determinado, no podían salirse de él, ¿ya? Es como una especie de cárcel al aire libre, si se quiere. Exacto, con la diferencia de que no te alimentaban. Ellos tenían que arreglársela. Bueno, eso se llamó la relegación. Y pasó una historia real de que en el campo de mi madre llegó un chiquillo relegado. Él miró a mi madre con cara de enemiga de clase, así, con un prejuicio atroz. Y ella, en cambio, lo acogió. Y a raíz de esa historia escribí esta novela. Así que basada en una historia real. Basada en una historia real. Que tiene que ver con tu propia historia. Claro. ¿Alguna vez dijiste que sentías culpa por pertenecer o haber pertenecido, digamos, a la clase alta, ¿no? Porque acá hablas también de este asunto de clase, Sí, que está presente sí. en el libro. ¿Se sanó esa culpa o Sí. por el contrario, cuál fue el mensaje real que quisiste ofrecer cuando hiciste esas declaraciones? Mira, que tiene que ver con la política, con la militancia cuando yo era joven, como que los demás militantes no me creían, siempre me miraban con cara de sospecha, y yo lo sentía tan injusto eso. Por ejemplo, yo tenía un pelo como muy largo en esa época, yo me acuerdo que un día llegué y pesqué una tijera y me lo corté a ver si de esa manera me tomaban más en serio, ¿me entiendes? Ujú. Siempre tuve la culpa, cuesta, ahora me da lo mismo. Claro, tienes que justificar mucho más. O sea, uno tiene que estar pasando exámenes en buenas cuentas. Bueno, y a propósito de pasar exámenes y ser mujer, también es otro de los temas que te apasiona. Y me acuerdo porque hace muy recientemente hablábamos de una cadena de televisión que se propuso, bueno, hacerle las típicas preguntas a los hombres que se le hacen a las mujeres, entre Ya. ellas la que te voy a hacer, Ya. que tiene que ver con un protagonista masculino. ¿Al fin, o como quien dice, se estaba esperando eso de ti? No sé si alguien lo esperaba. Bueno, los hombres probablemente, porque siempre me acusan de que yo cuento que ellos son personajes muy secundarios en mis novelas. En esta vuelta me lo impusieron, porque yo quería ser una relegada mujer, pero estoy buscando en los textos y resulta que no relegaban mujeres jóvenes a los campos. Entonces, como tenía que ser rigurosa con la historia, tuve que hacer al hombre nomás. Y sin embargo, cuando ya dije ya, mi protagonista va a ser hombre, ¿qué hago con él, digamos? Por donde lo disfruté muchísimo. Me gustó trabajarlo. Claro, pero te lo planteaba más desde el punto de vista de género, porque vos decís a un hombre escritor no se le plantea ese tipo de ¿Cómo preguntas. se te ocurre? De si la protagonista es mujer o si es hombre, no se lo cuestiona en ese Jamás, sentido, ¿no? jamás. O sea, ¿tú te imaginas que alguien le va a preguntar a un escritor, usted de nuevo, así me lo preguntan a mí, ¿usted de nuevo va a escribir sobre un hombre? ¿Tú te imaginas la cara que pondría el escritor? Bueno, esa es la pregunta que me hacen permanentemente. ¿Usted de nuevo va a escribir sobre mujeres? Ahora, más allá del asunto político o el trasfondo político de la novela, también está todo el tema del perdón y de la traición, que son sentimientos intrínsecos, ¿verdad?, del ser humano. Sí. ¿Qué plasmás por ese lado también? Fíjate que cuando yo empecé a escribir la novela, yo estaba convencida que estaba escribiendo una novela sobre la traición.
a medida que fui avanzando en la escritura, me di cuenta que en el fondo era una novela sobre el perdón, que ese era el cuento final. El no perdonar es muy pesado, es un enorme peso porque no perdona. Y yo creo que quise liberar a mis protagonistas de eso, porque es una cosa que tú acarreas y acarreas y te quita mucha energía, te decae. Hay que saber perdonar, en los niveles que sea. ¿Y todo es perdonable? Qué difícil, ¿verdad? Especialmente si uno es rencorosa. Pero yo creo que hay que hacer el ejercicio del perdón. Por la paz personal del que perdona, no tanto por el otro. Ujú. Bueno, son temas sin duda de una profundidad enorme que para abordar en breves minutos son muy complejos. Pero volviendo al tema de la mujer, porque, bueno, en un momento nosotros te presentábamos en el programa como feminista, porque así te denominás, pero también supiste ser muy crítica con las mujeres en el poder en Latinoamérica, ¿no? Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué visión tenés actual de lo que han sido figuras femeninas al poder? Flaco favor nos han hecho, porque teníamos 3 presidentas mujeres y las 3 han tenido enlaces muy malos. Entonces, me da como miedo que en la región, en todo el continente, se sienta de que cada vez que una mujer llega al poder lo hace mal, no tiene esta cantidad de problemas, como tuvo la Dilma, como tuvo la Cristina y ahora la Michelle, que está con bajísima aprobación y la verdad es que su gestión ha sido muy cuestionable. Me da mucha pena porque siento que es muy importante abrir esa puerta de que una mujer presidenta. Es un momento muy clave que además es irreversible. Una mujer entra al Palacio de Gobierno y ya nunca más se puede poner en duda que una mujer puede entrar ahí. En ese sentido nos han hecho un enorme favor a todo el continente. Pero soy muy crítica a sus gestiones. Uh-huh. Porque a veces muchos de los justificativos nos golpean porque somos mujeres. Como que eso también genera mayor accesibilidad a ser crítico, a incluso sacar del poder, como le pasa a Dilma Rousseff, ¿no? Como que la condición de mujer la hace vulnerable en sí, en situaciones de poder. Es complicado, porque las opciones que la mujer tiene que hacer en el momento de entrar a esa carrera presidencial. Por ejemplo, el caso de la Michelle, que tuvo un hijo que tuvo problemas de corrupción, ¿ya? Tiene un hijo. Michelle tuvo que elegir si ella era en ese momento la madre de este niño o era la presidenta del país. Y más bien eligió ser la madre del niño. Y el país no se lo perdona. ¿Me entiendes? O sea, es muy complicado, es muy vulnerable. Estoy totalmente de acuerdo. No tenemos suficiente historia en el poder para haber dejado la vulnerabilidad de lado. ¿Dedicarte a la política nunca te sedujo? No, esas reuniones... Preferí desde la literatura dar tu visión crítica. Sí, la política es cansadora, muchas veces muy mezquina, y además tiene unos horarios horrorosos. Bueno, eso lo dicen también. Claro, horarios de hombres, dicen. Claro, el Parlamento está todo inventado para que funcionen los hombres ahí. Las pobres mujeres lo pasan pésimo. Bueno, Marcela, y con respecto a tu vida hoy, en la actualidad, porque tuviste un largo retiro, si se quiere, ¿no? Y fuiste sincera en reconocer en su momento un cierto estrés que te alejó, sobre todo, de lo que era la aparición pública, ¿no? Ni siquiera cierto estrés, Linda. Fue un estrés severo, o sea... y me mandaron a descansar. ¿Y cómo fue, digamos, ese retirarte de la escena pública? Ay, fue un enorme alivio, fue exquisito. Me puse muy contemplativa, porque el doctor me había dicho, lea poco, no vea muchas películas, todo en bajo ritmo para empezar a descansar el cerebro, digamos. Y me puse contemplativa y eso me encantó, porque era la primera vez que lo hacía. Entonces tejía, por ejemplo, o sea, miraba las plantas, caminaba con los perros. Fue un tiempo... Ahora, yo estaba preocupada porque decía cuánto me va a durar esto, o voy a volver alguna vez por ejemplo, a un set de televisión. Yo pensé que no iba a volver nunca.
¿Y qué cambió, digamos? ¿Qué, más allá de eso de retirarte y de experimentar, incluso volviste a la pintura, que es otra de Sí, tus pasiones? sí, sí. ¿Qué cambió de Marcela Serrano Mira, ahora? yo creo que lo que cambió muy profundo fue que decidí que nunca más iba a vivir en el aceleramiento, que el ruido y el apuro son como enemigos de cualquier calidad de vida, y decidí tomarlo en serio. Me fui a vivir al campo. Tengo mi casa en Santiago y voy cada vez que es necesario y todo, pero esta casa en el campo es mi lugar. Y hay mucho silencio. No resisto a esta altura la vida social. La hallo como banal, como innecesaria. Y la verdad es que lo paso mucho mejor metida en la cama con un libro que comiendo con X cantidad de personajes en un restaurante. ¿Me entiendes? Por supuesto. Entonces es un retiro para adentro donde uno acude a su propia... ¿Cómo llamarlo? Amelia lo llama el reino interior. Así lo llama ella. ¿Qué es lo que uno tiene adentro con lo que uno se nutre? ¿Tenés ganas de escribir también sobre eso? Porque hoy estamos en tiempos donde todos buscamos herramientas justamente para conectarnos, ¿no? Con esa parte más espiritual, Sí. más interior, por la vorágine en la que estamos. ¿Te gustaría un día incursionar más en un tipo Sí. de literatura que apunte a eso, a sanar, a ayudar, como Bueno, se consume tanto en la actualidad? Dicen que el solo contar historias ya es curativo. Y yo siempre saco a colación las tribus antiguas, cómo se ponían alrededor del fuego a escuchar historias. Siempre. Uno incluso le cuenta una historia a un niño para que duerma. Es bonito eso de ser la contadora de historias. Me gusta mucho, me acerca a todo lo que tiene que ver con el espíritu. Pero sí creo de verdad que vamos a tener que poner un límite a la vida loca que estamos todos llevando. No veo que nadie sea feliz en ella. Y has vivido en otros países. ¿En cuál te gustaría? ¿Santiago es tu lugar? Bueno, ahora decías tenés una casa más alejada de Santiago. Pero allí es donde querés pasar, digamos, el resto de Sí. tus días. Sí. Es tu lugar en el mundo. Sí, sí, definitivamente. Ahora, adoro países como Italia o como México, donde he vivido y los quiero muchísimo, me gusta ir. Y ahora vengo llegando a Roma, por ejemplo, me pasé una semana entera solamente buscando mis lugares de cuando yo vivía allá. Me gusta viajar, ya, pero para vivir quiero lo mío. Y me guste o no Santiago, me guste o no Chile, es mi país. Por otro lado, y ya volviendo para ir redondeando al asunto del género, ¿no? Una mujer que también, bueno, ha tenido grandes novelas como tú, donde el tema de las mujeres y la unión y los lazos de las mujeres siempre ha estado y está siendo muy importante. Uruguay sigue teniendo como uno de los temas prioritarios el combate a la violencia doméstica, otro de los temas que a ti, de los que te has embanderado, si se quiere, ¿no? Y es interesante tu postura al respecto porque sostenés que cuanto más avanzamos en realidad las mujeres, más violencia generamos en el hombre, ¿no? En esto de ocupar sus espacios de poder. ¿Qué nos podés decir también en una sociedad como la uruguaya que sigue teniendo ese flagelo por delante? Lamentablemente lo tenemos todas, ¿eh? Todos los países del continente. Mira, me di cuenta cuando empezó la transición en España, las feministas se armaron y, en fin, hubo Ministerio de la Mujer y empezaron con políticas de Estado. Y las empezaron a matar más que antes, ¿ya? Te lo estoy diciendo en forma gruesa. Pero yo empecé a analizar, en la medida que los movimientos avanzan, que tenemos más poder, porque claro que tenemos mucho más poder que hace 40 años atrás, ¿verdad? La sociedad está más abierta, nosotros podemos denunciar. Pegarle a tu esposa hoy día es un delito, antes no era. En fin, las mujeres ahora hablan, antes no hablaban. Todo eso a los hombres los va haciendo, sentir muy vulnerables. Los hombres saben de que el poder absoluto tiene los días contados, de que lo que nosotros hemos hecho es irreversible. No vamos a volver para atrás. Y yo creo que eso, en hombres muy primarios, los violenta de tal manera, sentir que han perdido su lugar, que agreden. Estoy segura que tiene que ver con mientras más avanzamos, más nos agreden.
Muy bien, Marcela, ha sido un placer, como siempre, escucharte sobre diversos temas que hemos abordado en este breve tiempo. La novena es el libro que estás presentando. Hay también un trasfondo de una historia de amor, ¿verdad? Bueno, siempre, la amor está siempre en algún Siempre lugar. tiene que haber. Tiene que haber algo. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, bienvenida al país. Muchas gracias.